con eso yo quiero invitarlos que abran la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. No va a ser. Es en el libro de Isaías, capítulo 9. Y lo estamos haciendo de esa manera porque el texto de hoy es apropiado para la ocasión. Y quisiéramos desde ya irle pidiendo a Dios que Él pueda visitar este texto de manera real, práctica, en la vida de cada uno de nosotros, pero aplicado de manera especial a alguien que está aquí o quizás estuvo viéndonos o nos va a ver más tarde por internet, que pueda ser aplicado de manera que haya una visitación de parte del Mesías anunciado en este texto en su vida. Yo decía que es bueno en esta época preguntarnos o hablar o reflexionar, mejor dicho, acerca de la venida de Cristo. Pensando en eso, yo titulé mi mensaje "Si Cristo no hubiese venido". Es un título prestado de un libro de James Kennedy, que murió hace 2 o 3 años atrás. Y realmente el tema de su libro es más bien aplicado a las naciones. El texto del día de hoy es aplicado a personas y naciones. Tiene una aplicación particular y una general. Pero yo me pregunto, si usted se ha hecho la pregunta alguna vez, si Cristo no hubiese venido, ¿dónde estaría yo hoy? ¿En qué dirección iría mi vida? ¿Cuál propósito estaría yo persiguiendo? ¿Tendría los hijos que tengo? ¿Tendría los amigos que tengo? ¿Estaría yo casado todavía o hubiese yo deshecho varias veces mi unión matrimonial? ¿Tuviese yo la libertad y la paz que tengo hoy en día? ¿O estaría yo en tribulación? ¿Tendría propósito? ¿Sería yo esclavo de algún vicio, de alguna sustancia, de algún pecado en particular en el día de hoy si Cristo no hubiese venido y por tanto no hubiese venido a mi vida en particular? ¿Estaría yo con vida? ¿O la hubiera perdido? ¿O me la hubiera quitado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde tú y yo estaríamos de Cristo no haber venido cuando vino a revelar el camino, la verdad y la vida? Y podemos hacer una serie de preguntas como esa y descubrir cuán perdido estaríamos, cuán desorientado estaríamos. Y descubrir a la luz de la palabra, si hiciéramos la pregunta, que hubiésemos estado camino a una eternidad de perdición o de oscuridad sin esperanza de salir de allí. ¿Te das cuenta la importancia de la pregunta? La pregunta es importante para aquellos que aún no le conocen, porque esa es una realidad en tu vida. Pero es importante para aquellos que le conocemos, porque en la medida en que respondemos esas preguntas de esa misma manera, yo pudiera tener un mayor sentido de agradecimiento por lo que Él ha representado para mí. De manera que esta época en la que tendemos a recordar su venida no pase como otra más, sino que haya un deseo creciente en mi vida de agradecer cada año, cada cosa que Él ha hecho por todos estos años, y la que no hubiese tenido de Él no haber venido a mi vida. Padre, gracias porque tu Hijo sí vino. Y no solamente vino al mundo, vino a mi vida y cambió mi mundo. Yo quiero pedirte, Dios, que tú nos permita entrar en este texto, darme la claridad de ideas, de expresión, y dar la claridad de entendimiento a aquellos que escuchan para poder apreciar mejor lo que tú dices de tu Hijo en este momento de una manera futurista, pero que hoy nosotros podemos mirar hacia atrás y ver muchas de esas cosas cumplidas.
Gracias por la revelación de tu palabra dejada a nosotros. Ilumínala ahora por medio de tu Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. El texto que yo elegí esta mañana es un texto de un profeta muy conocido y es un pasaje muy conocido. Y viene de Isaías 9, si usted quiere localizarlo, Isaías 9. Vamos a estar leyendo una porción de ese texto. Isaías ha sido conocido por muchos como el profeta mesiánico, aquel que dejó claras huellas antes de que él viniera, de que un día Dios completaría su anuncio, su profecía. Y se piensa con bastante certidumbre que Isaías escribió unos 750 años antes de Cristo. Pero antes de leer el texto, yo quisiera ayudarles a entender algo. Yo no sé cuántos de nosotros nos percatamos de algo que la mayoría de los estudiosos, o quizás todos, están convencidos, y es que cuando los profetas recibieron revelación de Dios y hablaron de eventos futuros, ellos realmente no tenían tan claro mucho de esos eventos. Ellos lo pronunciaban con certidumbre, sabiendo que Jehová lo inspiraba, pero muchas veces estaban viendo una serie de acontecimientos, uno detrás del otro, sin entender bien la cronología o la secuencia de los mismos. Es como si tú y yo, con el poco conocimiento de astronomía que tenemos, tomáramos un telescopio y nos pusiéramos a ver hacia el firmamento y que de repente nosotros viéramos la luna y el sol y estrellas, y quizás nos quedaríamos con la impresión de que un astro está más lejos que el otro y otro detrás del otro y así sucesivamente, pero no tendríamos la menor idea de cuán lejano estaría este astro de este otro astro que estamos viendo a través del telescopio. De esa misma manera, cuando los profetas vieron hacia el futuro a través del futuroscopio, ellos vieron una serie de eventos, pero ellos no tenían claro si cada uno de esos eventos ocurriría en los próximos 6 meses, 12 meses, o si habría eventos que ocurrirían en un mes y otros 100 años después y otros siglos después. De manera que cuando ellos narran sus eventos, muchas veces pasan de un evento que ha de ocurrir en apenas años a otro evento que ha de ocurrir cientos de años después, y algunos incluso que todavía nosotros ni siquiera hemos visto. Todo en un mismo párrafo, a veces separado por un solo punto o por una sola línea del uno al otro. Y yo menciono eso porque cuando nosotros leemos a Isaías 9 del 1 al 7, aquí hay eventos que están separados por pocos años, por siglos, y algunos que están por verse todavía, y están todos en un texto de apenas 6 o 7 versículos. Y quizás eso nos ayude a entender un poco lo que voy a estar compartiendo. Si usted mira su boletín, probablemente dice que el texto de esta mañana es Isaías 9 del 1 al 7. Sin embargo, yo voy a comenzar leyendo en Isaías 8:22, el último versículo del capítulo anterior. Y la razón es que realmente Isaías 9:1 debiera estar en Isaías 8, al final. De hecho, la Biblia hebrea así lo tiene. 9:1 para nosotros en la Biblia hebrea llamada Tanakh es el 8:23 de Isaías. Y esos dos versículos realmente están en un mejor contexto y los vamos a leer entonces juntos, uno detrás del otro, y eso es lo que me propongo hacer en este momento, comenzando en 8:22 de Isaías. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más lobreguez para los que estaban en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián.
Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿Cuál será la razón? Escúchala. Porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y él se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Wow. Con todo lo que sabemos hoy, queda claro que el punto focal, la parte más importante de este texto que yo acabo de leer, es el niño. Es el niño que nos ha sido dado, es el hijo que ha sido puesto en medio nuestro. Eso no estaba tan claro en aquel momento, pero es claro hoy en día. Sin embargo, Dios ha querido traer el anuncio de ese hijo después de anunciar una serie de circunstancias que suenan a lobreguez y a tribulación y angustia y dolor, para que nosotros podamos entender mejor el trasfondo de esa nación hebrea que lo iba a recibir en un futuro y para qué se supone que ese Mesías viniera, en medio de qué circunstancias se supone que él llegaría y qué él estaría supuesto a hacer para ellos y para nosotros, como extensión a las naciones. Antes de Isaías presentarnos al niño, él nos habla de algunos acontecimientos que ocurrieron apenas 20 o 30 años después que él anunciara esto. De manera que aquí hay cosas que pasaron muy pronto, otras que pasaron 700 años más tarde y otras que están por venir. Escucha las primeras que ocurrieron y luego te las explico. 8:22. Después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Isaías está describiendo, antes de hacer la presentación del Mesías, la condición en la que quedó la tierra de la tribu de Neftalí, la tierra de la tribu de Zabulón, 2 de las 12 tribus de Israel que ocupaban la parte norte del terreno de Israel, la tierra que recibió el primer impacto de la invasión de los asirios en el año 722 a.C., la tierra que quedó desolada, destruida, quemada. La primera tierra que recibió a los invasores que se llevaron parte de una gran parte del pueblo judío. 10 de las 12 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria y en su lugar esa población hebrea fue reemplazada por gentiles asirios que se quedaron allí en la parte norte y que eventualmente al juntarse con los judíos crearon la raza samaritana. La destrucción de aquella zona fue total, fue despiadada, y ahora Isaías nos está describiendo, viendo él todavía a través del tiempo, del túnel del tiempo, viendo el futuro, la condición en que esta tierra iba a quedar cuando los invasores llegaran como una forma de Dios hacer justicia sobre un pueblo que no le había hecho caso, que había sido infiel por tanto tiempo. Y por eso Isaías habla de oscuridad, de angustia, cómo Dios trató con desprecio a la tierra de Zabulón y Neftalí. Pero luego se nos dice que Dios haría gloriosa a Galilea de los gentiles. Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué Galilea de los gentiles y no la tierra de Zabulón y de Neftalí, que es la que se le está profetizando ahora?
Lo que ocurrió fue que en el tiempo la provincia de Galilea estaba compuesta mayormente por esas dos tierras, la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, de tal manera que ahora Dios nos está revelando por medio del profeta Isaías que esas tierras desoladas cambiarían de nombre y en su momento esa nueva tierra llamada Galilea sería visitada de forma gloriosa por Dios. Y nota cómo le llama Galilea de los gentiles, porque en ese momento, 700 años después, ya los asirios iban a estar allí, habiéndose mezclado y creando los samaritanos, y realmente había una gran población de gentiles en aquel lugar. Y es interesante que la primera zona que recibe el impacto de la invasión, ahora llamada Galilea, es la misma zona donde Cristo comienza su ministerio. En Nazaret, que estaba en la tierra de Zabulón, es donde Cristo por primera vez predica en una sinagoga. La gloria de Dios le está visitando ahora, tal como Isaías había profetizado. Dios en su plenitud está en medio de ellos, en la Galilea de los gentiles. En Galilea fue donde Cristo hizo sus primeros milagros. Y en Capernaum, donde Él estableció su centro de operaciones, estaba justamente en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Allí estaba Cristo estableciendo su centro de operaciones. De manera que ciertamente aquella tierra que fue dejada con angustia y tribulación y tinieblas y oscuridad es la tierra que ahora ha sido llamada gloriosa Galilea de los gentiles, porque la gloria de Dios estaba en medio de ellos. De manera que la primera visitación de Jesús comienza a cumplir parte de esa profecía. Escucha lo que el versículo 2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas, todavía ese pueblo judío, ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. En el sentido bíblico, frecuentemente el pecado es simbolizado por oscuridad, tinieblas. El pueblo que anduvo en tinieblas, en oscuridad, en pecado, que fue invadido, ahora ha visto una gran luz. Pero en sus inicios, la angustia externa expresada en sus rostros no era más que la evidencia interna de la condición de su corazón. Ciertamente nuestras condiciones externas frecuentemente no son más que un reflejo de nuestras condiciones internas, y de ahí que los índices de criminalidad y de robo y de asaltos y demás son simplemente una expresión de aquello que habita en el corazón del hombre. Y ahora tú comienzas a ver, si Cristo no hubiese venido, ¿cuál pudiera ser el estado interno de cada individuo que hoy le conoce y el estado externo a su alrededor del mundo que él habita? Sigue pensando por un momento cómo la palabra de Dios se refiere al pecado como tinieblas. El mundo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Cuando Cristo viene, Él es llamado la luz del mundo. Desde entonces la luz del mundo ha ido replegando las tinieblas, aunque a nosotros no nos parezca de esa manera. Cuando leemos los periódicos, la realidad es que la palabra de Dios atestigua que desde que la luz del mundo entró a este lugar, a este planeta, Él ha ido replegando el reino de las tinieblas. La pregunta sería: ¿por qué la palabra de Dios hace tanta referencia a las tinieblas cuando se refiere al pecado? Porque es el pueblo que andaba en tinieblas que ha visto una gran luz. Bueno, en primer lugar, el pecado representa todo lo opuesto a lo que Dios es, y Dios es una luz, habita en luz inaccesible. ¿Cómo luce esa luz inaccesible? No lo sé, porque es inaccesible. Pero el pecado representa todo lo que ese ser, Dios, es. Y por tanto, no hay mejor símbolo en nuestro lenguaje que tinieblas para representar dicho pecado.
En segundo lugar, si piensas en Dios como la fuente de luz, en la medida en que te alejas de la fuente de luz, tú comienzas a estar en penumbras y eventualmente en tinieblas o una densa oscuridad, y eso es exactamente como luce el mundo interior y el mundo exterior del hombre que ha comenzado a alejarse de Dios. En tercer lugar, cuando hay ausencia de luz, se hace difícil o imposible caminar. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar donde no entre ninguna luz exterior, en medio de la noche usted apaga la luz, cuán densa es la oscuridad. Y cuando tratamos de caminar en medio de esa oscuridad, frecuentemente tropezamos, a veces nos caemos y algunos se han herido, otros han muerto. Incluso yo conozco un par de médicos que se accidentaron de esa manera y murieron porque su cuello fue roto en la caída. Y de esa misma manera luce el mundo del hombre cuando trata de caminar separado de Dios. Es un mundo oscuro, de tropezones, de caída, en algunos casos fatales. Caídas no simplemente físicas, sino también emocionales y espirituales. Y el pecado es representado por la oscuridad. Creo que es una buena metáfora, porque cuando tú tienes ausencia de luz, o tiene poca luz incluso, la realidad que tú percibes muchas veces es completamente distinta a lo que verdaderamente es. Y de esa misma manera, entonces, el hombre que no ha tenido un encuentro con la gran luz que ha visitado el planeta, Cristo, muchas veces él percibe su realidad, su mundo, sus circunstancias de una forma tan distorsionada a como realmente es. Y la única razón es, le falta luz. Y cuando tú has recibido la luz y no puedes ver al otro, ver el mundo, la circunstancia como tú la ves, tú no entiendes. Y tú piensas y lo juzgas de todas las maneras posibles, pero nosotros necesitamos entender que en medio de la oscuridad yo no lo puedo ver de otra manera. Eso es parte de lo que hubiese ocurrido si Cristo no hubiese venido. Tú y yo tuviéramos una idea del mundo en general y de mi mundo en particular completamente distorsionada a lo que realmente es nuestra realidad. Pero Cristo vino y por 2000 años ha estado reemplazando las tinieblas. Y aunque no nos parezca así, cuando la luz vino, en años después, el infanticidio común del Imperio Romano, donde los padres simplemente tenían un hijo y lo abandonaban en la calle, fue prohibido. La poligamia en muchos lugares fue prohibida. El analfabetismo global de las regiones que fueron impactadas por la fe cristiana desapareció. La iglesia fundó las primeras universidades. Cuando tú lees leyes que dicen no matarás, no robarás, la única razón por la que tenemos leyes que se aproximan al código moral de Dios es porque un día ese Dios descendió en el monte Sinaí y luego Él mismo decidió visitarnos en la persona de Jesús y encarnarse. De lo contrario, nosotros tendríamos leyes completamente distintas, como lo vimos en la Alemania de Hitler. La razón por la que en la China todavía en el día de hoy el infanticidio, el abandono de niños en las calles es permitido es porque esas regiones no han recibido la visitación de Cristo. La razón por la que el aborto ha comenzado a ganar terreno en los terrenos que sí fueron visitados por la gran luz es porque después de su visitación esas mismas regiones han querido sacar la luz de su lugar y la oscuridad ha comenzado a imperar de nuevo y en medio de esa oscuridad el aborto ha comenzado a reinar y con él múltiples otras causas similares o consecuencias similares. Eso sería del mundo y está siendo del mundo cuando no reconoce que Cristo ha venido. Pero Dios prometió a la nación de Israel que la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón, posteriormente llamado Galilea de los Gentiles,
recibiría una visitación gloriosa y la recibió en la primera venida de Cristo. Y de esa área y de ese momento dice, la tierra que habitaba en tierra de sombra de muerte. Yo creo que es una buena frase, medio poética si tú quieres, para expresar nuestra realidad interior. Escucha otra vez, el pueblo que habitaba en tierra de sombra de muerte. Sombra de muerte, ¿qué es eso? Bueno, vemos la humanidad caminando y visiblemente está viva, pero internamente está muerta, está espiritualmente muerta, de manera que cuando esa persona que visiblemente está viva camina con una mortandad espiritual interna, él es más representativo de una sombra ambulante de muerte que de la vida. El pueblo que estaba de esa manera ha visto una gran luz. Y el profeta que está viendo a través del futuroscopio, como yo decía, él está describiendo estas cosas, pero él no tiene idea de cuándo ellas van a ocurrir. Yo acabo de mencionar algunas que ya ocurrieron, la invasión de aquella región, y Dios comienza entonces a hablarle todavía al profeta sobre esa región. Y le dice que multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. La nación que recibió la invasión en su momento quedó simplemente con un remanente. El remanente sería aumentado, sería multiplicado en un momento dado cuando Israel reciba otra visitación de parte de Dios. Su gozo se acrecentaría nuevamente y ellos podrán gozarse como cuando llegue el fin de la cosecha. Para aquellos que no creen que Dios visitaría o visitará a Israel una segunda vez, ven esto más como un cumplimiento general a las naciones, y algunos hablan de la iglesia, pero yo creo que el contexto favorece de una forma para muchos y para mí también clara, que está hablando de esta nación hebrea todavía, a la que él piensa visitar una vez más, de la que él dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, pero de manera particular dice, multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas a la orilla del mar. Está hablando de una paz que todavía es futura para la nación de Israel. Es una paz que el Mesías vendría a traer, que finalmente la libraría del yugo de la esclavitud a la cual el pueblo hebreo ha estado sometido por tantos años. En la época de los jueces, 350 años de esclavitud intermitente. En la época de Asiria, del imperio asirio, la invasión del reino del norte. Luego la invasión del reino del sur por parte de Babilonia. Luego el imperio de Grecia. Luego el imperio romano en los tiempos de Cristo. Todo ese tiempo bajo esclavitud, finalmente expulsado, esparcido a los cuatro vientos. Allí fueron perseguidos, fueron buscados. Y el holocausto de Hitler es una evidencia de cómo ese pueblo no ha tenido paz, no ha tenido tranquilidad, no ha tenido sosiego. Pero Dios dice en su palabra que Él los traería y le diría al norte que los entregue y lo traería de todas las partes y los reuniría. Y entendemos que lo ha estado haciendo. Y de esa tierra entonces está Dios profetizando que aumentaría el número de ellos, aumentaría su gozo en un momento dado. Escucha el porqué, versículo 4, porque tú quebrarás el yugo de su carga. ¿Cuál yugo? El que yo te acabo de describir a través de los años, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. La batalla de Madián fue aquella gran batalla que Gedeón libró cuando tenía 30,000 hombres y Dios le dice, esos son demasiados soldados para yo ir a la batalla. Y él lo redujo a 3,000, todavía tienes demasiado. Cuando lo redujo a 300, él dijo, ese es el número exacto, de tal manera que tú puedas estar en la minoría y ganar la batalla para que cuando todo sea dicho y hecho, quede claro de quién fue la victoria. Y como en la batalla de Madián, Dios dice, entonces una vez más llegará el momento en que yo volveré a defender esta tierra y entonces habrá victoria para ellos. Porque toda bota que calza el guerrero, versículo 5, en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿De qué está hablando? Cuando esto otro ocurra,
la paz traída por el Mesías será tal que todo guerrero podrá quitarse su bota y quemarla porque ya no habrá más conflicto. El manto de guerra lo podrá tirar al fuego porque ya no habrá más conflicto. Sería la institución, la creación de un gobierno de paz permanente que no solamente le traería paz a la nación hebrea, pero le traería paz permanente al resto de la humanidad al mismo tiempo. Pero todo eso, la multiplicación de la nación de la cual acabo de hablar, del remanente de Israel, el gozo de la nación, el gozo de las naciones, el cese de la esclavitud sobre los hebreos y el cese de la hostilidad mundial, presupone la llegada de alguien que traería esas condiciones, y esa es la razón por la que el profeta Isaías, o Dios hablando por medio de él, antes de anunciar la entrada, la llegada del niño, del hijo, él habla acerca de todas estas condiciones para que nosotros podamos entender mejor el rol, el papel, la importancia, la meta de este Mesías que habría de venir. Y ahora entonces yo puedo ver por qué habrá una paz interminable, por qué cambiarán las condiciones, por qué la lobreguez y la angustia y la tribulación de que se habló al principio desaparecería. Versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El profeta anuncia: en tiempo pasado un niño nos ha nacido. ¿Cómo que nos ha nacido si faltan 700 años todavía? Porque cuando Dios anuncia algo, Dios no comunica una posibilidad, Dios comunica una certidumbre. Y tan cierta es que Dios nos anuncia muchas de sus profecías en tiempo pasado. Por eso dice de nosotros que ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero a la vez usted está sentado aquí en Ibi en el día de hoy. Pero si usted está en Cristo, usted está a la vez en Ibi y en los lugares celestiales. Y esa realidad es tan cierta como que usted está aquí en esta mañana. El Señor lo afirma de esa forma. El profeta lo anunció 707 siglos antes. Un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y usted pudiera preguntar: un niño y un hijo, pero todo niño no es también un hijo. Sí, pero hay una diferencia. Es que cuando Jesús se encarna, es cierto que Él viene como un niño y nace en un pesebre, pero su condición de niño iba a desaparecer. Pero después que desapareciera, Él iba a continuar siendo hijo. Él sigue siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero el Hijo del Dios Padre que ha sido anunciado desde siempre. De manera que ahora nosotros tenemos un anuncio de que Él vendría como un niño, nacido obviamente de padres humanos, porque todo niño viene de padres humanos. No sería un ser angelical, no es un hombre, es un ser humano con la capacidad de representarme, de cumplir la ley a mi favor, de ir a pagar por mis pecados y morir en mi lugar. De ahí la importancia de que sea un niño y no un ángel que no me puede representar, que no puede ir a la cruz por mí. Y es importante que yo reconozca y recuerde que el niño Jesús no es un niño, que tenemos que dejar de celebrarle el cumpleaños al niño Jesús con un bizcocho todos los diciembre, como algunos hacen, porque Él no es un niño. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez del universo, el que venció la muerte, venció el pecado, abrió la tumba, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, desde donde gobierna toda vida, toda nación, todo ser humano y todo acontecimiento. Vaya niño. Es un Señor y Rey del universo. Escucha qué más dice ese niño: la soberanía reposará sobre sus hombros
Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La soberanía estará sobre sus hombros. Yo no sé si todos nosotros entendemos bien lo que la palabra quiere decirnos cuando habla de la soberanía de Dios. Déjame leértelo como alguien lo escribió, bien sencillo, pero bien completo. La soberanía de Dios es la enseñanza bíblica de que todas las cosas están bajo el dominio y el control de Dios y que nada ocurre sin su dirección o permiso. Dios trabaja no solo algunas cosas, sino todas las cosas según el designio de su voluntad. Sus propósitos son un todo incluido y nunca frustrado. Nada lo toma por sorpresa. La soberanía de Dios no es simplemente que Dios tiene el poder y el derecho de gobernar todas las cosas, sino que Él lo hace siempre y sin excepción. En otras palabras, Dios no es meramente soberano de derecho o en principio, sino soberano de facto o en la práctica. La soberanía, el control absoluto, el poder, el derecho de gobernar el universo estaría sobre sus hombros. Este no es un niño cualquiera. Esto ni siquiera es un niño especial. Esto es un niño singular, único, que crecería hasta convertirse en esto, pero seguiría siendo un hijo, el unigénito. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora escucha cómo la palabra de Dios describe a tu Redentor, a mi Redentor. Admirable consejero. Si hay algo que un rey necesita, es un espíritu de consejo para saber cómo gobernar. Y resulta que ahora de este rey se nos dice que su consejo es tan extraordinario que es admirable. Es fuera de serie. Cuando el hombre decidió no seguir el consejo de Dios y siguió el consejo de Adán y el consejo de Satanás en el jardín del Edén, entonces se desvió y creó el mundo que nosotros cosechamos hoy. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Pero en este hijo que nos ha sido dado, Dios nos promete un espíritu de consejo extraordinario, porque es alguien que nunca ha cometido un error. Es alguien que nunca ha engañado a nadie. Es alguien que nunca ha hecho tropezar a nadie. Es el consejo de este rey que tú y yo y las naciones deben seguir, porque su consejo está fundado en una sabiduría infinita, una sabiduría inescrutable, con juicios insondables. Alguien que nunca ha recibido el consejo de nadie. Alguien que aconseja, pero no necesita que le aconsejen. Él no ha consultado con nadie. Toda consulta sería vana. Él sobrepasa a toda sabiduría humana. Tan extraordinaria es la sabiduría de este consejero admirable, que cuando Él se encarna, a la edad de 12 años, decide irse al templo a conversar con los sabios del templo. Y el texto de Lucas nos dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Escuchaste de nuevo? Se maravillaban. Él no solamente es un consejero maravilloso, Él es una maravilla en sí mismo. La traducción al inglés se llama Wonderful Counselor. Y el comentario quizá más conocido del libro de Isaías, de 3 volúmenes, Edward Young, dice que Él no solamente entonces era un consejero maravilloso, Wonderful Counselor, sino que Él es una maravilla en sí. Es una maravilla su poder, es una maravilla su ser, su esencia, su santidad. Cuando se encarnó fue una maravilla su humildad, su servicio, su mansedumbre, su sencillez.
antes, durante y después de su encarnación, su compasión, su misericordia para con el pecador han sido admirables también. Admirable es su consejo. ¿Necesitas consejo? Ve donde Él. ¿Estás perdido? Ve donde Él. ¿Estás confundido? Vuelve a Él. ¿Estás perdido? ¿Perdiste el camino? Él tiene la sapiencia para decirte cómo debes salir y por dónde debes continuar. Él es admirable en su persona y Él es admirable en su consejo. De hecho, en el libro de Jueces, capítulo 13, cuando el ángel del Señor se le aparece a Manoah y Manoah decide hacer un sacrificio y adorarle, el ángel del Señor representaba nada más y nada menos que una presencia preencarnada a la persona de Jesús. Manoah le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre si es admirable? Y Isaías viene más tarde y dice que él se llama admirable consejero, misma persona. Y no solamente es admirable consejero, sino que es Dios poderoso, el Gibor, sería en el hebreo, el Dios literalmente traducido, el Dios que es un guerrero, el Dios que es un héroe, pero los lingüistas han preferido traducirlo como el Dios poderoso. Pero es el Dios guerrero a favor de su pueblo. No podemos olvidar que cuando el pueblo judío cruzó el mar, de aquel lado Miriam estaba liderando junto con Aarón esta danza de alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué dice el cántico en 15:3? Que Jehová es varón de guerra a favor de su pueblo. Algo que Jeremías confirma cuando Isaías le llama a Dios poderoso. Jeremías dice, así es, en 32:17, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti, absolutamente nada. Su sabiduría lo puede entender todo y su poder lo puede causar todo, de manera que nada le es imposible. Nada le es ni siquiera difícil. Nosotros estamos muy dados a creer que Dios hace cosas pequeñas. Se le quitó la fiebre, gracias a Dios, pero si es un cáncer, bueno, que no es fácil un cáncer. Como si Dios tuviera cosas difíciles para Él realizar. No, Él es el Dios poderoso, el Gibor. Y no solamente Él es un consejero admirable, no solamente es el Dios poderoso, Él es el Padre eterno. Y alguien pudiera decir, pero un momento, Él no era hace un rato el Hijo y ahora es el Padre. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra de Dios no nos está diciendo que el Padre y el Hijo son la misma persona, como dicen algunas herejías que andan por ahí. El modalismo habla de eso. No. Hay una Trinidad claramente revelada en la palabra. El modalismo habla de que Dios es una sola persona y que en la cruz Él era el Hijo y que el Hijo del Espíritu Santo era el mismo Padre, pero que se manifestó como Espíritu Santo en Pentecostés y así sucesivamente. No, de eso no es que está hablando Isaías. Isaías lo que nos está diciendo en esencia es, ustedes han sido engendrados ahora por mi Espíritu, y el trato que el consejero admirable le va a dar es el trato de un padre. De la misma manera que un padre aconseja, Él le aconsejará. De la misma manera que un padre alimenta, Él le alimentará, le cuidará, le guiará, le perdonará, proveerá, protegerá, preverá, sanará, velará por ustedes. Igual que un padre. En la esencia, el Hijo y el Padre son uno en la esencia. Por tanto, el cuidado del Padre es el cuidado del Hijo para con nosotros. Padre eterno, en el original pudiera traducirse también como Padre de la eternidad. Él es el Padre de todo, incluyendo la eternidad. Él está sobre la eternidad. Él trasciende la eternidad porque Él ha existido desde siempre. De ese niño es que Isaías quiere que yo entienda quién es mi Redentor, cómo es caracterizado, qué tiene, cómo luce. Y finalmente, después de llamarle Padre eterno, Dios poderoso,
admirable consejero, le llama príncipe de paz. Ahora, cuando nosotros leemos la frase príncipe de paz, nuestra reacción inmediata, bueno, llegará un fin de las guerras. Porque para nosotros paz es simplemente ausencia de conflictos. Pero en el hebreo la palabra es shalom. Y la palabra shalom es mucho más completa, mucho más rica que la palabra paz en nuestro idioma. Y cuando el pueblo judío habla de shalom, o cuando Dios le habla de shalom al pueblo hebreo, le está hablando de seguridad, le está hablando de bienestar, de felicidad, de salud, prosperidad, ausencia de conflictos, el estar completo, el vivir en armonía y el vivir satisfecho. Y de eso es que Él es príncipe. Él es el príncipe de todas y cada una de esas condiciones. De mi felicidad, de mi prosperidad, de mi salud, de mi bienestar, de todo lo que nosotros pudiéramos anhelar. Él es el príncipe de Shalom. Pastor, pero todavía no estamos viendo eso. No, porque Isaías está viendo la primera venida y la segunda venida en un mismo momento. El versículo 7 me dice que él está viendo la segunda venida. Por eso mi explicación inicial, que yo tenía que entender que cuando los profetas veían hacia el futuro, ellos veían una serie de eventos separados por el tiempo, pero no tenían idea de cuánto tiempo pasaría entre una cosa y la otra. Y entonces cuando él me habla del Mesías, me habla de él en estos términos, pero yo tengo que entender a la luz del resto de todo lo que la palabra habla, que hay cosas que ese Mesías representa, como el príncipe de Shalom, que yo acabo de escribir, que todavía nos eluden en términos de su realización final. Escucha cómo el versículo 7 me deja ver eso. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Cuando llegue el momento, entonces habrá un aumento de esa soberanía, habrá un aumento de esa paz, y por tanto en ese momento el reino que él instaure será un reino eterno que no tendrá fin. Finalmente, el pueblo de Dios, el pueblo que había caminado en oscuridad, en tinieblas, en angustia, en tribulación, ese pueblo podrá reposar eternamente y para siempre bajo el gobierno mesiánico del Mesías, del Redentor, el prometido, el niño que nos había nacido, el hijo que nos fue dado, para siempre. Y la garantía de que eso ocurrirá es la última frase: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hay un celo santo en el interior de nuestro Dios por su pueblo, que hace que Él mueva cielo y tierra para garantizar el cumplimiento de sus promesas, de tal forma que sea todo hombre mentiroso, pero Dios continúe siendo veraz al cumplir aquello que Él ha anunciado. Lo hace por amor a sí mismo, lo hace por amor a su propia gloria, pero lo hace también por amor a su pueblo. Mío eres, leíamos al principio. Para mí te formé, para mí te llamé. Con amor eterno te he amado, dice Dios a través del profeta. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Es la entrada, la llegada de un hijo que ha venido para reemplazar de tu interior y de mi interior las condiciones de angustia, tribulación y oscuridad característica de el hombre caído. Y para reemplazar finalmente las mismas condiciones de oscuridad, tribulación y angustia de las naciones, cuando finalmente su reino pueda ser instaurado de una vez y por siempre. En esta época es bueno recordar a quién celebramos. Es bueno recordar que ese a quien celebramos es la causa de los cambios en la dirección de Dios
que hoy yo puedo ver en mi vida. Que Él es la razón por la cual yo todavía tengo aliento. Que Él es la razón por la cual yo todavía tengo propósito. Que es la razón por la cual todavía mi familia quizás está unida. Que es la razón por la cual yo todavía puedo vivir, continuar hacia adelante con esperanza en medio de las noticias que nos rodean todos los días. Esperanzado que el príncipe de paz que cumplió su primera venida cumplirá su segunda venida también. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.